están ustedes? Muy buen día. Hoy día vamos a hablar de un tema con una psicóloga, con un tema que hemos hablado, que se ha escuchado por todos lados, que estamos chatos de la pandemia, que por otro lado hay gente que dentro de su angustia ha recurrido a un montón de cosas que no siempre han estado bien. No sé, a ella le vamos a preguntar. La idea es... queremos desconfinarnos, no queremos desconfinarnos, no queremos salir, queremos volver o no, de verdad. A ver, vamos a conversar de todo esto con la psicóloga clínica, la señorita Andrea Olivares Carrasco. Ella es especialista en tratamiento, consumo de drogas y alcohol, infanto-juvenil y adulto. Y ella forma parte del programa de tratamiento de impacto adolescente en el COSAM de La Granja. ¿Cómo estás tú, Andrea? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Bien, hola, buen día, gracias a ustedes por invitarme a ser parte de esta conversación. Oye, Andreita, conversemos por favor Sí, del po, tema. A ver, hay dos cositas de las que me gustaría que conversáramos. Una, ya. el tema de tú, cómo formas parte tú de el COSAM de La Granja. Partamos porque es un Sí, COSAM. sí, un COSAM es un centro de atención de salud mental en donde se reciben diferentes tipos de trastornos de la salud mental. La salud en general se entiende desde tres áreas. Tenemos la atención primaria, que son los APS o los consultorios que tienen las personas cerca de su sector, ¿cierto? En donde van a las urgencias, ¿cierto? O alguna tipo como, no especialidad en sí, sino como una atención como recurrente. Luego tenemos una atención secundaria que se habla de un tratamiento. Ahí entramos nosotros como COSAM en donde profundizamos la especialidad que la persona necesita abordar, sea depresión, sea un trastorno bipolar, sea una violencia intrafamiliar, ¿cierto, Viv? O en el área que yo me especifico, que es las adicciones, ¿cierto? Y tenemos adicciones adultos que comienzan desde los 19 años hasta la edad que la persona quiera ir a hacer un tratamiento, y los infantos adolescentes que comienzan desde los 8 años hasta los 18 años. Sí, es fuerte pensar en que un niño con 8 años llega con un consumo, pero en el sector donde yo trabajo, que es un lugar muy vulnerable, es más recurrente de lo que uno esperaría que pasara. Ya. Dentro de esa área de infanto-adolescente, además tenemos el consumo de sustancias e infractores de ley, que son chiquillos que están con alguna causa penal o judicial, ya sea por portonazos, por robo con intimidación, y otras causas mucho más graves que están involucradas con el consumo además. O sea, la persona realizó un acto estando bajo los efectos de alguna sustancia. Y de estos últimos que son, yo creo, los más graves, ¿no es cierto? Porque ya Sí, han sí. incurrido en el tema del alcohol y drogas, pero además están con delitos de por medio. ¿Te Sí. llega mucha gente, tú dices, por el sector además muy vulnerable? Mira, en el caso de nosotros de infanto adolescente es baja la cantidad de jóvenes que Ya. llegan de forma voluntaria. O sea, Ah, tenemos que entender que en el área, principalmente en el ciclo vital de ser adolescente, el consumo de las sustancias es exploratorio, significa también relacionarse con los amigos, poder entrar en un círculo, ser aceptado también por los pares. Y en el caso de los chiquillos que están con infracciones de ley, estos están derivados por programas de tribunales. Es decir, son personas, son jóvenes que estuvieron en cárceles de menores y que su medida accesoria es hacer un tratamiento de rehabilitación para que puedan como disminuir la condena que se llama. ¿Ya? Que también se hace con los adultos, ¿ah? Para no seguir como aumentando la cantidad de personas en las cárceles, lo que se hace es una medida accesoria, que son los tribunales de droga, en donde se dice, bueno, tú no vas a ir preso, no vas a estar detenido, pero tu obligación es hacer un tratamiento de rehabilitación. Y eso se va controlando mes a mes, con test, con las sesiones que tienen que asistir y además con audiencias en las cuales también tenemos que participar para dar cuenta efectivamente si este usuario, que se le llama usuario-usuaria, ujú. ha tenido efectos reales con el tratamiento. Siempre se dice que una persona que tiene adicción a algún tipo de droga o alcohol, Uh -huh. llamémosle drogas en Sí, las general, drogas. sí, siempre se ha dicho que alguien que quiere salir de eso es porque voluntariamente lo pide. Él pide ayuda, esa Claro, persona, pero si lo mandan en forma como onda obligado, lo agarran de las orejas y lo llevan ahí, está mal. ¿surte efecto realmente?
Mira, de mi experiencia en el área de adicciones a adultos, que yo estuve trabajando ahí 5 años aproximadamente, un poquito más, es súper variable. La verdad es que no habría como una estadística tan así como puntual de decir, porque hay muchas personas que, bueno, te voy a dar un ejemplo. El hombre llegó con estado de ebriedad y consumo de cocaína a la casa, ¿cierto? Imagínense una persona así, en donde ya sus sentidos están distorsionados, piensa que la mujer lo está engañando y ejerce violencia intrafamiliar contra esta persona, hay una denuncia, la persona no tenía antecedentes anteriores, por ende no tiene como un sentido mandarlo a una cárcel para además, entendiendo las cárceles de Chile que están hacinadas de personas, y se le da esta medida accesoria de un TTD. En estos momentos, claro, cuesta que la persona entienda y logre raciocinar. Además, pensemos que culturalmente y socialmente nuestro país tiene el tema del alcohol como algo normalizado. O sea, si tú lo piensas públicamente y en la publicidad, todo lo relacionamos con alcohol, celebrar, la tristeza, todo tiene relación. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de vinculación que se llama, poder presentarle a la persona esta problematización de su consumo, que él logre entender. Desde ahí, claro, van saliendo muchos temas atrás. Los programas de tratamiento no solo trabajan con un psicólogo, nosotros trabajamos con un terapeuta ocupacional, con un técnico en rehabilitación, con un psiquiatra, con una trabajadora social. Es un equipo multidisciplinario que entonces ahí le logra mostrar a la persona todo el englobe que su consumo fue afectando. O sea, no solo se afectó él biológicamente por consumir alcohol, sino que afecta a una familia, a un trabajo, a un ingreso económico. Entonces, cuando la persona va entendiendo eso, se va desintoxicando con la ayuda de medicamentos, va comprendiendo su entorno, logra un vínculo y como una cercanía al programa. Claramente hay de todo, es un porcentaje quizás menor el que yo te estoy comentando, y hay otros que en realidad no les interesa y prefieren, no sé, ir a dormir a una cárcel y seguir consumiendo. Entonces hay como, las realidades son súper variadas. En el caso de los jóvenes también cuesta mucho más, porque como te decía antes, el ciclo vital está en que si tú no consumes no eres parte como del grupo de amigos. Entonces ya ahí vienen otras cargas mayores en la mente de este adolescente que además está en formación. ¿Cómo se las han arreglado? A ver, una pregunta antes. Los más pequeños, tú estás en infanto juvenil, los más Sí, pequeños, adolescente. ya, tú dices que los más pequeños hay algunos de 8 años que llegan. ¿Son niños que están inmersos en una familia que también consume? Exacto. Sí, Ah, sí, son sistemas familiares que están disfuncionales, como se llama, y en donde la gran cantidad de los integrantes o miembros de esta familia o están con algún consumo de sustancia, hay algún problema de salud mental que no ha sido tratada ni compensada, madres también que están metidos en el tráfico o padres que están en prisión. A eso se le llama disfuncional, o sea, no hay un sistema que esté como conteniendo a este niño en su crecimiento, y lo que siempre yo he visto y el discurso que se repite es que, bueno, lo que yo no encontré en mi casa, lo busqué afuera, ¿cierto? Entonces, afuera, la calle, hay de todo. Puedes encontrar personas que te digan, oye, yo te voy a una vecina que le diga, mira, no, ven a mi casa, te vas a quedar aquí, yo te voy a llevar al colegio, yo te voy a alimentar, como otro vecino que le diga, mira, consume esto porque con esto te vas a sentir bien, con esto tú no... Y ahí, mira, lo más fuerte que nos ha tocado en este último tiempo y que yo creo que tiene que ver con la relación, con la pandemia, que también vamos a hablar después, y cómo las personas no han tenido acceso a las ciertas sustancias y también se ve como mermado el tema económico, es que hemos tenido muchos chiquillos con explotación sexual relacionado con el consumo. O sea, yo te voy a dar consumo mientras tú facilites tu cuerpo para una explotación sexual, que haya de por medio ah, ya sea dinero o sustancia. Entonces, ya. ahí ya, y sabes que nos han llegado ya como 3 casos así, y eso habla, para cualquier persona, 3 casos quizás menor en una globalidad de Mm. país, ¿cierto? Pero es bastante potente pensar que la mentalidad de un adulto llega a estar de tal manera distorsionada en donde yo veo como un lucro un menor de edad. Y en eso puedo... Exacto. Y no solamente eso, hace muy poco, no sé si ayer o anteayer, vimos en las noticias una banda criminal que los asociaba a ellos,
chicos desde los 8 años para hacer los portonazos. Para robar autos, les pagaban 50 lucas a cada uno por auto. O sea, para un niño eso es una cosa impresionante. Es millones. Es mucha plata, claro, y como no tiene todavía conciencia bien de lo que hace, y muchas veces son hasta más violentos al hacer este tipo de actos, sí. ¿No? Y a eso súmale el tema del consumo. El consumo principal de los adolescentes o de los niños son las pastillas, son los fármacos. Que claro, uno quizás en algún momento ha tomado algún medicamento psiquiátrico con una finalidad médica, ¿cierto? Para poder sentirse mejor, estabilizar el ánimo, ¿cierto? Ser funcional, dentro quizás de una depresión o de un síntoma de angustia que uno pueda tener. En el caso de los adolescentes o de los niños, es todo lo contrario, tiene un efecto porque no se toman la pastilla en el horario que se debiera, sino que la plaqueta entera, y eso tiene un efecto. O sea, son niños que no distorsionan la realidad, como decías tú, la violencia para ellos no tiene como un raciocinio de le voy a hacer daño a alguien. No, yo tengo un fin y tengo que lograr ese fin, sea como sea. Entonces, desde ahí, el sea como sea involucra, bueno, miles de delitos que se pueden llegar a imaginar. Oye, y además también... Sí, solo para terminar, el tema de que, claro, los adultos creen bandas para contratar niños es porque los menores no van a tener una causa mayor que un adulto. Como yo les decía en un comienzo, van a ir a cárceles de menores. Las cárceles de menores no son nada que ver con las cárceles de adultos. Entonces, el menor va a estar un tiempo, un año, va a hacer tratamiento y va a salir de nuevo a la calle y de nuevo este adulto lo puede volver a agarrar y lo utiliza. No así el adulto que con ciertas causas ya pendientes, tiene que ir a prisión. Sí, y muchas veces son inimputables en realidad y quedan al cuidado de los papás. Y muchas veces ese cuidado de papás no existe. Entonces, sí. O es más de lo mismo. O es más de lo mismo, que es peor todavía, ¿no? Tú me dijiste algo de la pandemia. ¿Cómo se las han arreglado ahora en este tiempo con la pandemia? ¿Esta cosa es virtual? Sí, mira, en el caso nuestro, como ya les explicaba en comienzo, el trabajar nosotros en un sector bien vulnerable, es difícil que podamos tener como esta posibilidad de conectarnos con el adolescente y que él se siente y que diga, ya sí, yo la sesión con la psicóloga la voy a tener a la 1 de la tarde y me siento. No, eso no existe. Eso existe en muy bajas probabilidades cuando hay chiquillos que ya llevan más tiempo de tratamiento y ya lograron entender de qué se trata esto de hacer un tratamiento. En otros casos ha sido bastante difícil, principalmente porque como nuestros chiquillos están inmersos en temas delictuales, cambian de chip toda la semana, teléfono toda la semana. Tú lo llamás y está en la calle o está en otra actividad, es poco lo que engancha contigo, entonces en nuestro caso ha sido muy necesario tener que volver presencialmente. No tan solo para que los chiquillos vayan al recinto y sientan que tienen un lugar ahí seguro para poder conversar y tener un espacio como cálido dentro de todo este como entorno que hay, sino que también nos facilita a nosotros poder hacer rescate. Nosotros contamos con movilización que nos permite ir a los domicilios de los jóvenes a buscarlos, saber cómo están, hablar con algún familiar, y desde ahí poder como volver a revincularlos con el programa, porque con esto de la pandemia, en nuestro caso, sí, hay muchos adolescentes y jóvenes que han disminuido el consumo, por lo que yo te comentaba antes, la accesibilidad a la sustancia ha sido menor. Pensemos que al haber una pandemia se cerraron las fronteras, también el ingreso de drogas ha disminuido, no así el tema del alcohol, que el alcohol está en todos lados, pero sí otras drogas han disminuido. Y eso también ha creado en los chiquillos síntomas de abstinencia, en donde se vuelven más irritables, en donde tienen que compartir con su familia las 24 horas, familia que quizá ni conocían. Entonces, hay varias como aristas que se van creando en esto de la pandemia. Así que para nosotros volver ha sido espectacular, de verdad, con todas las medidas y los resguardos, claro, pero nosotros y el área social de la salud principalmente necesita el contacto físico, el estar ahí, el verlo. El lenguaje no es tan solo lo que hablamos verbalmente, sino que también todo un tipo de lenguaje no verbal que en los adolescentes hay que estar bien ahí como minuciosamente leyendo. Porque, claro, también inventan o te transforman la realidad para cubrir ciertas cosas. Ahí justamente siempre me ha llamado a mí la atención que en realidad el adolescente, el niño, el adulto, el que sea,
ante un psicólogo o un psiquiatra, contesta lo que quiere en realidad. Exacto. Obviamente Exacto. ustedes tienen técnicas como para ir explorando, ¿no es cierto? Y sabiendo un poco como, a ver, por aquí hay algo que no es tan Claro, cierto como me lo dijo, darle la vuelta. claro, pero en realidad ellos dicen lo que puedan decir y te pueden incluso decir, este cabro está tan bien que ya no necesita más. Y a lo mejor Claro. eran, porque pueden ser manipulación, ¿no es cierto? Tengo entendido que son muy manipuladores además. Y mucho, mucho. El adolescente es un perfil súper difícil de trabajar, porque claro, está, además que en el caso nuestro, están como ya tienen un sistema aprendido, saben lo que tienen Claro, que decir, se saben las leyes muy bien, saben que, ya, pero si yo no voy tampoco es tan grave. Entonces no me vengan a mí a decir que si yo no vengo me van a mandar preso, porque, ¿cachai? Ahí van a manipular. Por eso claro. es importante el trabajo en equipo que nosotros tenemos. Claro. No es solo dos ojos que están mirando, sino que todo un equipo está, oye, pero es que a mí me dijo esto otro, oye, a mí la mamá me dijo esto, y vamos armando como un puzzle en general. Una última cosa para ir terminando, para ir redondeando un poco. Por otro lado, el tema de la pandemia, si bien nos costó entrar y mantenernos en la pandemia, ¿no? También nos ha costado ahora salir. Hay Salir. mucha gente, ¿no? Está Sí, apareciendo una cosa que le han llamado el síndrome de cabaña, sí, porque hay mucha gente que ya se acostumbró y ya está ahí, está bien, funciona, a lo mejor está trabajando con teletrabajo y se niega a salir. ¿Qué pasa? Hay gente que incluso sufre problemas de palpitaciones, de alguna cosa física, digamos. Cuéntanos un sí. poquito de qué se trata este síndrome de Síndrome. pandemia. Sí, es importante entender que un síndrome es cuando la persona experimenta distintos como síntomas, ¿ya? Y en esta cantidad de síntomas hay síntomas cognitivos, síntomas emocionales y síntomas físicos, que es un poco lo que decías tú como de estas taquicardias, ¿cierto? O un poco de angustia. En el caso del síndrome de la cabaña, principalmente, y la base de todo esto es el miedo, ¿cierto? El temor a lo que va a pasar. Y en el caso de una pandemia, lo que nos ha primado principalmente, bueno, ya todas las personas de este mundo es qué va a pasar, ¿cierto? La incertidumbre. Los primeros años del primer año de pandemia era, bueno, ¿qué le pasa a una persona con COVID? ¿Cómo va a quedar después? ¿Cuáles son las secuelas? Lo mismo cuando las personas fallecían, yo no voy a poder ir. Entonces, el miedo es lo que nos ha ido dominando un poco y la emoción como primaria que estamos teniendo con respecto como a esta pandemia en general. La persona en el síndrome de la cabaña entonces va experimentando diferentes síntomas, ¿ya? La ansiedad, el pensamiento a la muerte, ¿cierto? El pensamiento a que todo puede ser contagio, o sea, yo puedo tocar una manilla y me puedo contagiar, ¿cierto? Entonces se exacerban todos los síntomas que en algún momento uno decía, bueno, voy a rociar con alcohol o con cloro, voy a limpiar, bueno, esto es mayor. Y desde ahí entonces lo que pasa es que la persona dice, bueno, parece que este lugar, la casa que me ha cubrido hace 2 años de una pandemia, es lo más seguro que pueda haber, porque ya el exterior se volvió peligroso. Y como hace 2 años mi vida dejó de ser la que era antes, me habitué a esta nueva normalidad, por decirlo así. Entonces, la persona empieza con temor a salir, con que la verdad no quiere ver personas. Hay muchas personas que no han visto a familiares, amigos, a cercanos hace mucho tiempo por este temor a salir. Entonces, el tema de los síntomas es importante, como las palpitaciones, la taquicardia, la sudoración de manos, el dolor de cabeza. Hay personas que también estomacalmente se enferman porque el nerviosismo de pensar que tienen que salir ya es un estresor más. Entonces, a ese estresor de una pandemia le sumo el estresor de que mi cuerpo está reaccionando de una manera contraria a lo que quizás mi mente quisiera salir. Qué bonito sería ir a un parque, pero qué peligroso. ¿Cachai? Y prima Ah, más el peligro que el deseo de bienestar, por decirlo así. sí, Se pues piensa y hay... la Dime, gente perdón. empieza, e incluso empieza a pensar en algunas, no sé, a idear algunos sistemas para no tener que salir, no inventar Exacto. excusas en buenas cuentas, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Sí, sí, mucha. O sea, la verdad es que a la final esto tiene que ser muy paulatino y es importante que todos nosotros, independiente de que uno trabaje en la salud o no, podamos comprender y empatizar con la otra persona. Porque quizás hay otros que solo queremos salir y volver a recuperar un poco de nuestra vida, ¿cierto?
como otros que no, y es importante entender a esa persona. ¿Y cómo se le ayuda a esa persona que dice, no, yo no quiero salir, yo quiero seguir aquí, en realidad yo soy bien casero, no quiero salir a exponerme porque ahora en Europa está volviendo de nuevo y a lo mejor va a pasar acá? ¿Cómo se ayuda a esa persona? A lo mejor saliendo de a poco, a lo mejor Por yendo un ejemplo, día. exacto, hay técnicas así de ir, mira, antes de esto de la pandemia hay una patología que se llama agorafobia. La agorafobia es el miedo a poder salir a espacios en donde va a haber muchas personas. Las técnicas que se trabajan con ellos es, bueno, sale primero como al hall de tu edificio, por ejemplo. Está un rato ahí, mira, cuando ya empiezas a sentir algún síntoma más físico, vuelves a entrar. Salimos al hall. Sale a la cuadra, sale una cuadra. Anda a comprar el negocio de la esquina. Eso sería como un ejercicio desde lo físico. Lo otro desde la contención, y que yo creo que es súper importante y que en estos momentos ha sido lo primordial de una pandemia, que es contenernos emocionalmente entre todos, es empatizar con esa persona. Bueno, cuéntame, ¿qué te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo de salir? ¿Cuál es tu preocupación mayor? Algo con la vida, algo con ir conversando de eso, porque muchas veces uno cae en esto de, ay, si no es para tanto, ay, sí, y como que quiere acallar a esa persona, y la persona lo está sintiendo tan potente como nosotros sentimos tan potente el deseo de salir quizás. Entonces es importante como empatizar con eso. Y lo otro que yo creo también como ejercicio es disminuir la lluvia de información, ¿cierto? Porque estas personas con mucho temor y con mucho miedo van a recibir información de todos lados. Y más encima no se van a quedar con la información positiva quizás, sino que la que sea más alarmista y más como terrorífica, esa la van a abrazar y la van a hacer parte ya casi como de su Biblia. Entonces, también es importante, disminuyamos la cantidad de tele que vamos a ver, veamos programas un poco más divertidos, que nos distraigan un poco, empecemos a hacer actividades quizás donde apaguemos la tele y escuchemos música, hagamos ejercicio en la casa, cosa que también vaya recuperando como, mira qué bonito era hacer ejercicio, ¿y no te parece si hacemos ejercicio ahora en el parque? En un horario en que no haya tanta gente, y ahí va uno como negociando, que se llama, como con la persona. Ya, perfecto. Oye, sí, porque ahora está pasando eso, y ahí tú nos mencionaste también la gente que es al revés, que lo único que quiere es salir, y hemos visto estas fiestas, todas estas cosas que en realidad uno dice, a ver, son irracionales, porque cómo no se dan cuenta, y es todo lo contrario, forma parte, digamos, de esta adrenalina de hacer algo que está prohibido, pero que yo quiero hacerlo de todas maneras, porque estoy chata y quiero salir, ¿no? Exacto. Eso Sí, podría explicar. Eso y en podría eso explicar todas estas fiestas y reuniones que han habido. exacto, o sea, y también va un poco de, a veces este deseo, mi deseo es mayor a la precaución que yo debería de tener, ¿cierto? Entonces, sobrepasa también ahí hay una estructura de personalidad un tanto más como eufórica, en donde necesito más como de esta sociedad para poder estar bien y se pierde como el equilibrio, o sea, nadie dice que no salgas, ¿cierto? Nadie dice que no vayas a un bar, quizás a compartir con amigos, pero quizá 50 amigos, y ahí ya estamos como con una disociación un poco importante de lo que es como la seguridad, no tan solo la seguridad mía, porque esas personas quizás viven con otros, y el tema esto como del virus es como, estuve en una fiesta de 50 personas, fui a ver a mi abuela después fue a ver a un vecino, el vecino, entonces te das cuenta que vuelve como una cadena. Pero ¿cómo apelas ahí a la racionalidad, digamos? Siempre se está diciendo que una persona que hace este tipo de cosas, o las personas que hacen este tipo de cosas, a ver, ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿Se puede apelar a la responsabilidad con una persona así? Sí, es difícil, es bastante difícil, porque tampoco, bueno, nosotros tenemos como esa imagen del momento de la fiesta en sí, tendríamos que ir como persona por persona, ir viendo qué pasa con ese individuo que llega a tomar esa decisión sin importar como responsabilidades anteriores, previas, ni el autocuidado tampoco. Y ahí yo ya te podría ir hablando como del amor propio, del tema de la responsabilidad, de la autorresponsabilidad, entonces hablar como de un general sería como bastante como difícil, porque hay como, son individuos, y el individuo tiene cada realidad. En esa misma realidad podemos quizás hablar de que, no sé, de la fiesta de 50 personas, 25 tienen un consumo de sustancias. Y en ese consumo de sustancias ya la realidad se va a distorsionar. Y en eso ya
le da lo mismo si hay 50 personas más. A él le importa el estado de euforia que tiene bajo el efecto de la sustancia. Y así, si te das cuenta, el individuo va cambiando. Sí, Hay un pues tema ahora, así importante de la falta del autocuidado. Yo creo que eso no hemos dado cuenta, o yo he analizado harto como con otros amigos también del área, que esta pandemia nos ha invitado a ser o más empáticos o más egoístas también, a no pensar tanto en el otro, a no pensar que vivimos en comunidad, que vivimos en sociedad y que por ende mis acciones, aunque yo no lo quiera, repercuten en un otro. Lo que te decía yo, si yo me junto con otra persona y voy a ver a mi abuelita, o sea, hay una cierta responsabilidad, o ir a ver a una amiga que fue mamá recién, ¿cachai? Como ciertas cosas de que ahora últimamente nos hemos ido como alejando, o también otros se han ido acercando más, el autoconocimiento, la empatía, el ser social, más solidarios, por ejemplo, el primer año de pandemia vivimos el tema de la solidaridad súper importante porque muchas personas perdieron sus trabajos, bajó el ingreso económico, entonces las pandemias sacan o lo mejor o lo peor de los seres humanos. es verdad, es verdad. Y hemos pasado, como dices tú, por distintos momentos. El año pasado todo era solidaridad y era hacer cajas de Exacto. alimentos y hacer ollas comunes, todos contribuíamos y los que no tenían cómo, por lo menos los distribuían, prestábamos el Exacto. auto para llevarlo, para llevar gente, incluso cuando empezaron a salir las vacunas, ¿no? Yo me Sí, ofrecí, por ejemplo, para llevar personas que no tenían cómo ir a vacunarse, a llevarlas en el auto. ¿Te fijas? Entonces, movilización. exacto, como movilización, como taxi me había ofrecido. Entonces, y ha pasado, partimos a todos aprendiendo a hacer pan en la casa, y esto era entretenido. Después ya no hallábamos qué hacer con los niños, porque estábamos hasta aquí, porque teníamos que Claro. trabajar, y con los niños colgando por todos lados, porque estaban aburridos. Pasamos por distintos momentos en realidad, ¿no? Sí. Y hoy día, incluso con estas personas de las que hablábamos recién, que no se puede apelar a su responsabilidad, que incluso me llamó la atención que la RAE sacó un nuevo léxico, una nueva palabra, y que es las covidiotas, ¿no? Los covidiotas, sí. Sí. Sí, Oye, bueno, Andrea, se nos acaba el tiempo. Te quiero dar las bueno. gracias por recibirnos hoy día. Ella es Andrea Olivares Carrasco, psicóloga clínica, que forma parte del tratamiento, del programa de tratamiento infanto-adolescente del COSAM de La Granja, ¿no? Especialista en consumo de droga y alcohol. Muchas gracias por haber estado hoy día con Gracias a ti. nosotros. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Yo creo que más de alguien se ha sentido pasado a llevar, a lo mejor por nuestras palabras, pero yo creo que es importante saber que la salud mental del chileno no está en buenas condiciones hoy día en general, ¿no? Tenemos que tratar de apapacharnos entre nosotros, y cuando ya el apapache no surta efecto, bueno, recurrir a un profesional. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.